Bueno, buen día. Lo que vamos a ver hoy en día va a ser el capítulo 14, que es la Revolución Francesa. Bien, ¿qué es lo importante de la Revolución Francesa? Bueno, principalmente que se produjo en el estado más populoso y más poderoso de Europa. Es decir, no hubiese sido lo mismo la revolución y no hubiese tenido la importancia que tuvo si hubiese sido en otro estado con otras dimensiones y otras características. Es muy importante que haya sucedido en Francia. Nosotros estuvimos viendo en capítulos como el 12 o el 13 que el mundo estaba cambiando, ¿bien? Estaba cambiando la producción, habían aparecido nuevos actores sociales, y nuevos actores sociales me refiero a la burguesía, con un papel no menos importante en el proceso de centralización del poder monárquico. Por lo tanto, no podemos dejar de tener en cuenta a la burguesía como un factor social muy importante, económico, social, y vamos a ver ahora con la Revolución Francesa que va a pasar a tener un rol político muy importante. ¿Qué pasaba en Francia? Pese a la cantidad de cambios que se estaban dando en el mundo, reales, cambios reales, la política francesa no cambiaba, se mantenía inamovible, es decir, que se mantenían los privilegios de la nobleza, los privilegios del clero y la desigualdad entre los diferentes estados. Nos referimos a tres estados. ¿Cuáles son esos tres estados? La nobleza, los condes, los duques, los marqueses, el clero, la jerarquía eclesiástica de la iglesia, y lo que en Francia se conocía como el tercer estado. El tercer estado, ¿quiénes van a ser? Bueno, van a ser los campesinos, los burgueses, los obreros, los artesanos, los mendigos, es decir, el resto de la población, el 95% restante de la población francesa se nucleaba en el tercer estado. Bueno, nosotros lo que queremos hacer saber, lo que quiero hacerles saber, es que la sociedad francesa, pese a todos los cambios que se estaban dando, principalmente el empoderamiento económico de la burguesía y demás, no hubo demasiados cambios en el sistema político que seguía siendo el que regía en Francia hacía 1000 años. Digamos, los mismos privilegios, las mismas divisiones sociales, las mismas leyes. ¿eh? Por lo tanto, Francia no se estaba adaptando a los cambios que se estaban dando. ¿Qué Estado sí, por ejemplo, se adaptó a esos cambios y evitó que haya habido una revolución de las dimensiones de la Revolución Francesa? Inglaterra. Recuerden que Inglaterra tenía una forma de gobierno que participaba la burguesía de esa forma de gobierno. Y esa forma de gobierno es la monarquía parlamentaria, que nosotros vimos en lo que es el capítulo 7 del libro. En el capítulo 7 del libro. Inglaterra tenía un sistema que contemplaba los intereses de la burguesía que estaban representados en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes del Parlamento. Bueno, en Francia no existía algo así. En Francia nosotros sabemos que había un absolutismo monárquico, donde el rey tenía un poder bastante importante, totalmente centralizado, y que la sociedad estaba dividida en estamentos inamovibles. ¿no? Nosotros tenemos esa realidad. Después tenemos otra realidad que tiene que ver más con lo económico. Francia estaba pasando no por un buen momento. Principalmente, ¿qué estaba sucediendo? Estaban habiendo una serie de muy malas cosechas. Malas cosechas significaron pocos alimentos significaron muchas hambrunas y aumento de precios. Y eso generó un malestar general en los campesinos y por supuesto también en los sectores populares urbanos. Es decir, que además de las inconformidades del sistema político, la poca readaptación que tuvo, resiliencia que tuvo el sistema político, además podríamos decir que había un malestar social general vinculado a la falta de alimentos y a la suba y a los altos precios de estos alimentos que estaban sucediendo en Francia. Al mismo tiempo, hubo otro problema que hay que tener en cuenta,
que Francia había entrado, el absolutismo monárquico salía muy caro y Francia había entrado en una serie de gastos importantísimos, tanto los gastos de corte del rey y toda la corte de Versalles, que era algo muy costoso, pero al mismo tiempo Francia estaba perdiendo mucha plata con importaciones por un tratado de libre comercio que había tenido con Gran Bretaña, estaba saliendo fuertemente perjudicada, es decir, que además Francia manejaba un déficit entre importaciones y exportaciones, digamos, importando más de lo que exportaba, y por el otro lado se había metido la corona francesa en una aventura que es totalmente explicable, pero que fue totalmente cara. ¿Cuál fue? La independencia de los Estados Unidos. Recordemos nosotros que el enemigo histórico de Francia era Inglaterra. Por lo tanto, una de las colonias de Inglaterra, o sea que en ese momento se llamaban las 13 colonias de Norteamérica, se estaba independizando de la corona europea, de la corona inglesa. Por lo tanto, Francia va a aprovechar este evento para tratar de perjudicar a su peor o principal enemigo, que era Inglaterra. ¿Cómo? Ayudando a los Estados Unidos en su independencia. ¿De qué forma? Bueno, mandando tropas, mandando armas y demás. ¿Y qué pasó? Esto cuesta mucha plata. Por lo tanto, también el Estado francés estaba en bancarrota por la enorme cantidad de gastos que había tenido gracias a su participación en la guerra de independencia norteamericana, pero además por el déficit de importaciones y por el exceso de los gastos que tenía la corte. Entonces, ¿qué va a decidir el rey? Como solución a este problema, ¿qué va a decidir el rey? Bueno, el rey va a decidir que va a poner un impuesto a la nobleza. Nosotros hasta acá habíamos visto que la nobleza era un sector privilegiado. ¿Por qué era un sector privilegiado? Porque la nobleza históricamente no pagaba impuestos. Por lo tanto, eso se considera uno de los principales privilegios de la nobleza. Pero frente digamos, al estado de bancarrota en el que se encontraba la corona francesa, necesitaron poner un impuesto extraordinario a la nobleza. La nobleza, obviamente, no se va a ver beneficiada por este impuesto y considera que un impuesto de esta clase debería ser discutido en la Asamblea de los Tres Estados. ¿Qué es la Asamblea de los Estados? Bueno, Tres Estados. Bueno, es una institución muy antigua, francesa, que no se había convocado en más o menos 200 años, pero que quería servir como instancia para que la burguesía, no la burguesía, perdón, la nobleza pueda discutir con el rey cómo se iban a implementar estos impuestos, ¿no? Entonces es así como se llama a la Asamblea de los Estados Generales. ¿Qué es la Asamblea de los Estados Generales? Bueno, se juntan los tres estados con el rey para discutir cuestiones del reino. Es decir, ¿y cuáles eran los tres estados? Como les había dicho, la nobleza es el estado, el primer estado, digamos. El segundo estado va a ser el clero y el tercer estado va a ser el resto del pueblo, el 95% de la población mundial, francesa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaba esta asamblea? Bueno, iba a haber, vamos a suponer, dos representantes por la nobleza, ¿eh? Dos representantes por el clero y dos representantes por el tercer estado. De esa forma se ganaba siempre 2-1, a no ser que haya alguna decisión plenaria, digamos, de todos los miembros, siempre iba a haber un 2-1. Generalmente, ¿cómo eran las votaciones? Bueno, todos los estados valían la misma cantidad de votos. Ahora, si yo les digo
si yo les digo, la nobleza, 2 personas representaban a 40 personas. En el clero, 2 personas representaban a 60 personas. Y en el tercer estado, 2 personas representaban a 5 millones de personas. Entonces, si ustedes ya se dejan ver que puede haber ahí alguna especie de injusticia, ¿no? Porque cada estado valía la misma cantidad de votos, pero no tenía dentro de sí la misma cantidad de gente. Pero bueno, pero eso es porque ustedes ya están habituados a una forma de pensar que es el sufragio popular igualitario, el sufragio universal. Digamos que para ustedes es algo natural, donde nacieron, el pueblo va, vota todos los días. Bueno, en Francia de aquel momento no era así, no era así, nadie ni siquiera se imaginaba. Y esto se transformó de un día para el otro en realidad cuando se produce la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa es absolutamente novedosa en este aspecto, ¿eh? En el aspecto de la participación igualitaria. En ese momento, en el momento que se estaba juntando la asamblea de los 3 estados, no había algo parecido a igualdad. Eras un noble, eras, eras parte del clero o eras básicamente basura. Entonces, nosotros tenemos que hay una sociedad profundamente desigual pese a la cantidad de cambios. ¿En qué sentido hablo que es desigual pese a la cantidad de cambios que hubo? Que la nobleza antes tenía un poder indiscutido, pero ahora el poder económico pasa a ser compartido con otro sector y ese sector es la burguesía. Sin embargo, la burguesía no posee los privilegios que tenía el sector nobiliario en Francia. Entonces, bueno, al momento de comenzar esta discusión, esas sesiones empiezan el 5 de mayo de 1789. 5 de mayo de 1789. Hay una protesta del tercer estado. El tercer estado establece que el sistema de votación de misma cantidad de votos por estado es totalmente lesivo o perjudicial para el tercer estado. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, o que dejamos que se trasluzca anteriormente, que es que el tercer estado representa a 5 millones de personas. Es decir, representa a un sector, el 95% de Francia. Y que tenga la misma cantidad de votos que el resto de los estados es totalmente injusto. Entonces, ¿qué es lo que pide el tercer estado? De vuelta les digo, el tercer estado es la burguesía, los artesanos, los obreros industriales, los comerciantes, los campesinos, todos ellos son el tercer estado, el resto de la población, como les digo. El tercer estado, ¿qué es lo que va a pasar a pedir comandados por la burguesía, que eran gente, digamos, ilustrada, y se van a basar mucho en las justificaciones teóricas de la ilustración? ¿Qué es lo que van a pedir? Van a pedir el voto por cabeza. Si ustedes se ponen a pensar en las implicancias y la importancia de este reclamo, se van a dar cuenta que era básicamente incendiario. ¿En qué sentido? En que nunca, jamás, nadie se había imaginado que la canalla que representaba el tercer estado podía llegar en algún momento a ser igual al conde o al duque o al obispo, ¿no? Entonces ya el reclamo este es absolutamente rechazado e inconcebible para el resto de los estados o de los sectores. Por lo tanto, el 17 de junio, el tercer estado decide formar una asamblea nacional que se arroga la representación del pueblo francés.
¿Qué es lo que está diciendo esta Asamblea Nacional? Que al pueblo francés ya no lo representa el rey, ya no lo representa la nobleza, ya no lo representa nadie. El pueblo francés, la nación francesa, va a ser representada por esa Asamblea Nacional. Como se podrán dar cuenta, eso es absolutamente incendiario también. Pero bueno, ¿cómo, cómo reacciona el rey frente a esto? Bueno, moviliza las tropas para reprimir esa Asamblea Nacional formada por el Tercer Estado, ¿eh? Porque iba en contra de cualquier tipo de justificación monárquica, de doctrina, de ley, de tradición. Era totalmente revolucionario. Por lo tanto, el rey decide movilizar las tropas para cerrar esta asamblea. En otra circunstancia posiblemente esto hubiese quedado como una rivalidad de palacio, ¿no? ¿En qué sentido? Que bueno, muchas turbulencias sucedieron en Francia durante la historia, ¿no? Palace Revolution, digamos, revoluciones de palacio, otras disputas religiosas, disputas entre reyes, disputas dinásticas, pero esas disputas nunca habían terminado en una revolución. ¿Mm? Sin embargo, la situación francesa nosotros sabemos que era muy particular. ¿Por qué? Porque además eh, de todos estos enfrentamientos a nivel palacio, digamos, el pueblo francés estaba pasando por una circunstancia muy complicada, muy compleja. ¿Cuál era esa circunstancia? Bueno, estaba pasando hambre. Al mismo tiempo, el rey carecía de herramientas para solucionar este problema porque el Estado francés estaba en bancarrota. Es decir, que el malhumor social era enorme, muy grande. Y generalmente este es un condimento totalmente fundamental para entender procesos de esta clase, ¿no? Que el pueblo no estaba pasando. Entonces vio la movilización de tropas en contra de esta Asamblea Nacional del Tercer Estado como un ataque al pueblo francés. Por lo tanto, reacciona espontáneamente y el 14, el 14 de julio de 1879 toma la Bastilla. ¿Qué es la toma de la Bastilla? ¿Qué es la Bastilla? La Bastilla es una cárcel y un arsenal que es un símbolo tradicional de la corona francesa. Toma la Bastilla y se considera que ese día comienza el 14 de julio de 1879, comienza este proceso que estamos viendo que se llama la Revolución Francesa. Bueno, frente a todas estas cuestiones que pasaron en París, rápidamente se diseminaron por todo el país, por toda Francia, y generaron una revolución campesina donde los campesinos empezaron a tomar los castillos de los nobles y las tierras de los nobles. Al mismo tiempo, ¿qué pasó en París? Bueno, en París todos los nobles trataron de huir a otros países. ¿Por qué? Porque claramente esta revolución iba a ser en contra de la nobleza, en contra de los privilegios, promoviendo justamente la igualdad. ¿Mm? Bueno, inmediatamente la Asamblea se pone a trabajar, digamos, esta Asamblea Nacional pasa a ser el órgano que toma las decisiones en Francia, el que gobierna en Francia, y realiza un conocido documento que tiene consecuencias actuales, digamos, que son la Declaración de Derechos del Hombre. ¿Qué establecía la Declaración de Derechos del Hombre? Principalmente eh, que hay igualdad jurídica entre todos los hombres. ¿Qué quiere decir igualdad jurídica? Que todos los hombres son iguales frente a la ley. Cuando hablo de hombres, en ese momento se hablaba de todo el mundo. No se consideraba a la mujer como una parte de la sociedad política, digamos, de la ciudadanía.
Por lo tanto, en ese momento se consideraba a los hombres nada más. Hoy en día esa declaración se llama la Declaración Universal de los Derechos, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Sí, derechos humanos. En ese momento, este documento que establecía entonces la igualdad jurídica entre los hombres, al mismo tiempo reafirma la soberanía del pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando vimos en Ilustración, vimos lo que es soberanía? Bueno, ahora estamos viendo que la soberanía, el que manda en Francia, es el pueblo. Por lo tanto, que el pueblo delega en diferentes instituciones su soberanía, pero que la soberanía, la decisión, la tiene el pueblo, incluso de delegarle la soberanía al rey, vamos a suponer. ¿Tá? Entonces, el pueblo es el que manda. Al mismo tiempo, hay derechos naturales. ¿Se acuerdan de los derechos naturales? John Locke hablaba, el filósofo de la Ilustración, hablaba de los derechos naturales, es decir, los hombres tienen derechos naturales, a saber, la igualdad jurídica, la igualdad, digamos, la libertad, la propiedad y la vida. Estos son cuatro derechos naturales. Como vimos durante la Ilustración, estos cuatro derechos naturales son, nacieron con los individuos. Los individuos nacen con esos derechos, son totalmente inalienables. No se pueden separar de la condición humana. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver que es totalmente diferente a lo que era el antiguo régimen. Ahora nos vamos a empezar a referir a cómo era la Francia de los privilegios, de los nobles y de la desigualdad como el antiguo régimen. ¿Eh? ¿Cuál iba a ser el rol del Estado? ¿Cuál iba a ser el rol del gobierno, el rol del Estado o el del gobierno? La preservación de los derechos naturales. Es decir, ya no va a ser lo que quiera el gobierno, va a tener que dedicarse a preservar principalmente los derechos naturales. ¿Qué otra decisión revolucionaria que, digamos, cambia totalmente la situación con respecto al antiguo régimen va a tomar esta Asamblea Nacional? Es la constitución civil del clero. Quiere decir que de ahora en más todos los bienes del clero, de la iglesia, en Francia, van a pasar a ser del pueblo francés. Que además los sacerdotes van a pasar a ser ciudadanos como cualquier otro francés, y al mismo tiempo el sostén de la iglesia en Francia va a ser, va a ser eh, por parte del Estado francés. Bien, entonces, vamos a ver, esto fue un proceso muy complejo y vamos a ver que este proceso tiene muchos enfrentamientos. Los revolucionarios iniciales terminan casi todos muertos. El mismo proceso revolucionario se va a encargar de tragárselos. Vamos a ver que es un proceso altamente caótico, muy desordenado. Entonces vamos a tener que tomar nota principalmente de los cambios que va a haber, de las diferentes formas de gobierno, de las diferentes constituciones que se van a producir dentro de este proceso. ¿Eh? Desde 1789 hasta 1799 vamos a ver que va a haber un montón de cambios, un montón de formas de gobierno, golpe de Estado, guillotina, se guillotinó al rey, se guillotinó a varios representantes de la revolución, hubo marchas contra marchas, guerra contra otros países europeos, 5 coaliciones diferentes oponiéndose a la Revolución Francesa, es decir, va a ser un proceso muy complicado. Entonces es importante que tomemos nota de aquellas cosas que nos van a poder ordenar. ¿Y cómo les sugiero que hagamos esto? Bueno, aquí vimos cómo fue el proceso que llevó a la toma de la Bastilla.
Ahora lo que vamos a ver es el periodo que va a ser entre la Declaración de los Derechos del Hombre y la sanción de la primera Constitución francesa. ¿eh? Esa primera Constitución francesa va a ser una constitución que va a beneficiar principalmente a la burguesía, que era el principal protagonista de este proceso revolucionario. Si bien era protagonista, bueno, también tenía un fuerte apoyo popular por todo, por todo lo que estábamos viendo. Pero principalmente eh, el principal protagonista, digamos, de este proceso revolucionario fue la burguesía. ¿Cómo empieza entonces la burguesía? Bueno, la burguesía termina presionando para hacer, digamos, el curso de la revolución tomó un cariz muy violento y muy radical. ¿Qué quiere decir violento y radical? Bueno, violento y radical, que se proponía cambios muy profundos. Cambios tan profundos que empezaron a asustar al sector propietario. ¿Cuál es el sector propietario? Es la burguesía. Es decir, la alta burguesía, la gran burguesía, se vio fuertemente amenazada por este movimiento de espontaneidad. Ustedes imagínense la gente tomando palacios, la gente prendiendo fuego a los nobles que no se escaparon. Es decir, era un libertinaje total. La gente estaba furiosa prendiendo fuego a palacios. Entonces la burguesía ciertamente se asusta de este desastre, digamos. Por lo tanto, termina poniendo un poco de paños fríos y sancionando una constitución que preservaba principalmente la propiedad privada, es decir, que era totalmente eh, beneficiosa para la burguesía, protegía y declaraba a la sociedad, a la propiedad privada como sagrada. Es decir, bajo ninguna excusa y bajo ningún tipo de circunstancias se podía usurpar o se podía dañar la propiedad privada, ni el Estado ni los ciudadanos. Por lo tanto, lo primero que hace es esto. Al mismo tiempo, eh, hace hincapié en que la igualdad entre las personas es frente a la ley. Y no quiere decir que si yo tengo un auto, el otro va también a tener otro auto. Eso es igualdad material. Acá se está hablando y se hace hincapié en la igualdad que tienen las personas frente a la ley. Y después otra cosa muy importante, se declara el voto censitario, el voto calificado. Solamente van a poder votar aquellas personas que tengan o bien propiedades o sean gente ilustrada o gente culta. La gente culta o ilustrada en Francia de ese momento no eran más del 10% y los propietarios no eran más del 5%. Por lo tanto, es una constitución que claramente favorece los intereses de la burguesía. ¿eh? Al mismo tiempo, ¿qué sucedía mientras tanto? Bueno, ¿quiénes son los que encabezaban este movimiento de esta constitución que al mismo tiempo la forma de gobierno que había adoptado era una monarquía constitucional? ¿Se acuerdan que Inglaterra tenía una monarquía parlamentaria, es decir, un monarca controlado por un parlamento? Bueno, acá vamos a tener un rey controlado por una constitución. ¿eh? ¿Y quiénes se iban a... y que al mismo tiempo iba a tener un poder dividido en tres, donde el rey iba a ser el poder ejecutivo, según las ideas de Montesquieu, ¿se acuerdan de Montesquieu? La división de poderes. El rey iba a ser el encargado del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional iba a ser encargada del poder legislativo y los tribunales iban a ser encargados de la justicia. Un poder dividido en tres. Esta fue la forma de gobierno que adquirió Francia, que se llamaba entonces monarquía constitucional.
¿Quiénes eran los que encabezaban este proceso? Principalmente los que pensaron este proceso. Un sector político dentro de la Asamblea que se llamaban los girondinos, que además propusieron otra serie de reglamentaciones, de leyes y demás, que son la eliminación de varios impuestos indirectos, ¿eh? La protección de la producción nacional. Recuerden que una de las razones que creaba mal humor era este tratado de libre comercio que había con Inglaterra, que había hecho que se importen muchas cosas de Inglaterra. Eso empezó a perjudicar a la burguesía francesa. Por lo tanto, una de las primeras medidas que va a impulsar la burguesía francesa una vez que esté en el gobierno va a ser cerrar las importaciones de Inglaterra, con Inglaterra. Bueno, se adopta el sistema métrico decimal y se emite una nueva moneda. Al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué sucede? Vamos ahora a pensar, ya no pensemos tanto en Francia puntualmente, sino pensemos en Europa. El estado más importante del mundo, Francia, estaban tomando palacios, prendiendo fuego a los nobles, sacando al rey, declarando la igualdad de los seres humanos, la voluntad popular, la soberanía popular, la libertad, la igualdad. Es decir, era totalmente inconcebible para cualquier monarca europeo lo que estaba sucediendo en Francia. Ningún Estado va a apoyar lo que estaba sucediendo en Francia. ¿eh? Porque era totalmente lesivo para cualquier monarca que exista. Pero además de esto, si queremos, podemos llevarlo a un nivel filial, a un nivel familiar. Nosotros tenemos que pensar que el rey de Francia era el primo, el hermano, el cuñado, el suegro, el yerno de todos los monarcas de Europa. Por lo tanto, era, si quieren, para que lo entendamos mejor, también tenía que ver con cuestiones familiares. Es decir, todas las coronas europeas se van a transformar en enemigos de la Revolución Francesa. Y es así como se inicia una guerra, ¿no? Una guerra. ¿Qué va a hacer el monarca con esta guerra? Bueno, el rey de Francia estaba en una situación muy difícil, ¿no? O sea, estaba sabiendo que estaba perdiendo mucho poder y que por supuesto estaba pensando en la forma de recuperarlo. Y ve en la guerra una posibilidad de recuperar ese poder. ¿Por qué ve en la guerra una posibilidad de...? Porque ¿quiénes son los que peleaban? Nosotros lo vimos en primer año. ¿Quién es el sector social que peleaba o que se dedicaba a la guerra o que era especialista en la guerra? La nobleza. La nobleza salió rajando de Francia. Se fueron a vivir a Alemania, se fueron a vivir a Austria, se fueron a vivir a España, se fueron a vivir a Inglaterra. Se fueron de Francia. Es decir, que los principales militares, o por lo menos los oficiales más experimentados, se fueron. Es decir, que el rey vio una posibilidad de que en una guerra, aceptó la guerra contra el resto de Europa, principalmente contra Austria, que era un imperio, recuerden, el imperio Habsburgo, acepta esta guerra porque ve la posibilidad de que la revolución sea derrotada por esta guerra. Por lo tanto, ve con buenos ojos la guerra. ¿Cuál fue el resultado inicial de la guerra? Bueno, fue un desastre. Francia perdió las primeras batallas de la guerra, vergonzosamente. La revolución entró en un fuertísimo peligro de que se derrote rápidamente la revolución. Esto generó un enorme pánico en la sociedad francesa, porque de repente los franceses se dieron cuenta que podían llegar a perder todo aquello que habían conquistado, todas estas conquistas, la igualdad, la libertad, la propiedad. En un momento se pensaba que se iba a perder. ¿Por qué? Porque se estaba perdiendo la guerra. ¿Por qué se perdía la guerra? Se perdía la guerra porque esta Francia nueva estaba totalmente inexperimentada en la guerra, no podía sobrellevar una guerra
normal, digamos. Entonces, y al mismo tiempo el rey trata de huir con su familia al exterior y lo terminan capturando en la frontera, ¿no? Esto se llama la fuga de Barents, donde la familia real se estaba tratando de fugar para unirse a, digamos, la represión que se estaba organizando en el resto del continente europeo contra la Revolución Francesa. Bueno, lo terminan capturando al rey y al mismo tiempo este malestar generalizado que había hace que una turba de gente del pueblo, principalmente encabezada por los sans-culottes, este es un sector social francés que se llamaban los sin calzón, era gente que no era noble, que representaban al pueblo de París, que eran un nervio, un músculo importante de la revolución, tomaron el Palacio de las Tullerías, que era donde estaba la familia real, y capturan al rey. Y al mismo tiempo declaran el fin de la monarquía constitucional y terminan decapitando a la familia real, es decir, terminan guillotinando a la familia real. Es decir, así termina rápidamente este periodo que llamamos monarquía constitucional y van a tomar el poder los sectores más radicalizados de Francia, representados principalmente por estos sans-culottes y un sector político que se pasó a llamar como, que se conocía dentro de la asamblea, que se llamaban los jacobinos. Es decir, ¿quiénes representaban a la monarquía constitucional? ¿Quiénes eran los que pensaron la monarquía constitucional? Bueno, fueron los girondinos, que eran sectores burgueses moderados. Los jacobinos, vamos a ver que van a ser muchísimo más radicales. Y ahora vamos a pasar a ver cuáles son las principales decisiones que tomaron, además de guillotinar a la familia real. Bueno, en principio la Convención Nacional, que es lo mismo que la Asamblea Nacional, ¿no? Era donde el órgano que tomaba las decisiones en Francia, frente a esta pelea, terminan ganando los jacobinos, el sector más radical, terminan proclamando una república. ¿Tá? Entonces, terminó la monarquía constitucional, empieza la república. ¿eh? La monarquía constitucional va a tener unas características, la república va a tener otras características. ¿Cuáles son esas características? Principalmente que es una forma de gobierno mucho más radical, una república. En la república no hay reyes, no hay nobles. Una república no hay reyes. Es decir, España, ¿es una república? No. Inglaterra, ¿es una república? No. Suecia, ¿es una república? No. ¿Por qué? Porque tienen reyes. Entonces, principalmente para comenzar, la república no hay reyes. Pero esta república, la República Francesa, la Constitución republicana va a establecer un montón de cosas. Por ejemplo, el sufragio universal y el fin del voto censitario. ¿Qué es el sufragio universal? Sufragio universal es que todos pueden votar. Fíjense que la monarquía constitucional, que apuntaba a beneficiar a la burguesía, no todos podían votar, solamente algunos. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Por ahora vamos a cerrar acá. La semana que viene vamos a seguir viendo la Revolución Francesa. Ojalá que me pueda conseguir algún mapa, alguna cosa, pero con esto del coronavirus no puedo ni salir de mi casa. Así que me gustaría conseguir un mapa para poder hablar o alguna pizarra para poder escribir. Pero bueno, por el momento lo que tenemos es esto. Por favor, si quieren enviarme preguntas, traten de enviármelas por mail, por donde les parezca. Envíenme las preguntas de aquello que no entiendan. Yo ahí mandé un mail dando mi correo electrónico, además con las actividades y todas las cosas que tienen que hacer. Bueno, muchísimas gracias y vamos a empezar de la próxima clase con la República Jacobina.
Muchísimas gracias.